Hay errores que cuestan dinero y hay errores que cuestan años. Los segundos son infinitamente peores porque el tiempo perdido no puede recuperarse jamás. Durante mis décadas enseñando en Columbia y asesorando inversores, vi los mismos errores repetirse una y otra vez. Personas inteligentes, educadas, bien intencionadas, cometiendo equivocaciones que les costaban no solo dinero sino años enteros de progreso financiero. Lo más doloroso era que estos errores eran completamente evitables. No requerían conocimiento sofisticado para prevenirlos. Solo requerían que alguien les advirtiera a tiempo. Si están comenzando su camino hacia la libertad financiera, este video puede ahorrarles años de frustración. Suscríbanse al canal para seguir aprendiendo de errores ajenos en lugar de pagar el precio con los propios. Hoy voy a compartir 9 errores que vi destruir años de progreso financiero. Los presencié en otros y, siendo honesto, cometí algunos yo mismo en mis primeros años. Cada uno viene con una lección que me tomó décadas comprender completamente. Primer error: esperar el momento perfecto para empezar. Este era quizás el error más costoso de todos porque cada año de espera tenía un precio enorme que la mayoría no calculaba. Conocí a incontables personas que querían empezar a invertir, pero siempre encontraban una razón para postergar. Primero, querían pagar todas sus deudas. Luego, querían tener un fondo de emergencia más grande. Después, querían entender mejor el mercado. Siempre había algo que debía suceder antes de dar el primer paso, y mientras esperaban el momento perfecto, el tiempo pasaba. El interés compuesto que podrían haber ganado se perdía para siempre. Años enteros de crecimiento potencial desaparecían en la espera. La matemática era brutal. Una persona que empezaba a invertir a los 25 años con cantidades modestas terminaba con significativamente más dinero que alguien que empezaba a los 35 con cantidades mayores. El tiempo perdido no podía compensarse con dinero adicional. El momento perfecto no existía. Siempre habría incertidumbre en el mercado, siempre habría gastos inesperados, siempre habría razones para esperar. Quienes entendían esto empezaban de inmediato, aunque fuera con cantidades pequeñas. Yo tuve la fortuna de aprender esto temprano por necesidad. Cuando trabajaba como mensajero en Wall Street ganando centavos, no tenía el lujo de esperar condiciones perfectas. Empecé a ahorrar e invertir con lo poco que tenía. Esa decisión, más que cualquier inversión específica, fue la que transformó mi vida financiera. Segundo error: intentar hacerse rico rápidamente. La impaciencia destruía más fortunas potenciales que cualquier crisis económica. Los principiantes frecuentemente llegaban al mercado con expectativas completamente irreales. Querían duplicar su dinero en meses. Buscaban las acciones que subirían 100% en un año. Despreciaban los rendimientos modestos pero consistentes como si fueran para perdedores. Esta mentalidad los llevaba inevitablemente hacia inversiones especulativas de alto riesgo. Compraban acciones de empresas que no entendían porque prometían crecimiento explosivo. Usaban apalancamiento para amplificar ganancias que nunca llegaban. Ignoraban las señales de advertencia porque la codicia nublaba su juicio. El resultado era predecible. Algunos tenían suerte inicial, lo cual era peor porque reforzaba sus malos hábitos. Pero eventualmente, el riesgo excesivo cobraba su precio. Perdían no solo las ganancias, sino también el capital original. Y lo más importante, perdían años que podrían haber usado para construir riqueza de manera sólida. Vi esto con mi propia madre. Después de la muerte de mi padre, intentó recuperar nuestra posición financiera rápidamente. Invirtió con dinero prestado en acciones especulativas. Cuando llegó el pánico de 1907, perdió absolutamente todo.
no solo los ahorros, sino años de nuestra vida familiar luchando contra la pobreza resultante. Esa experiencia me vacunó de por vida contra la tentación de la riqueza rápida. Entendí visceralmente que el camino lento pero seguro era el único que realmente funcionaba. Tercer error, ignorar los costos y comisiones. Este error parecía menor, pero su impacto acumulado era devastador. Los principiantes rara vez prestaban atención a cuánto pagaban en comisiones de transacción, gastos de administración de fondos, spreads de compra-venta y otros costos aparentemente pequeños. Les parecían insignificantes comparados con las ganancias que esperaban obtener. Pero estos costos se acumulaban implacablemente año tras año. Un fondo que cobraba 2% anual en lugar de 0,5% podía consumir una porción enorme de la riqueza potencial durante décadas. La diferencia entre un inversor consciente de los costos y uno descuidado podía ser de cientos de miles de dólares al final de una vida de inversión. Hagamos un cálculo simple que siempre sorprendía a mis estudiantes. Imaginemos dos inversores idénticos que invierten la misma cantidad durante 30 años con el mismo rendimiento bruto del mercado. La única diferencia es que uno paga 2% anual en costos y el otro paga 0,5%. Después de 30 años, el inversor con menores costos tendría aproximadamente 40% más dinero. 40% más, simplemente por prestar atención a algo que parecía insignificante. También había costos ocultos que los principiantes ignoraban completamente. Cada vez que compraban y vendían, pagaban spreads y generaban eventos fiscales. La actividad excesiva, incluso cuando las decisiones individuales eran correctas, erosionaba los rendimientos significativamente. Los impuestos eran otro costo que muchos ignoraban. Vender una inversión ganadora generaba obligaciones fiscales que reducían el capital disponible para reinvertir. Mantener inversiones a largo plazo, en cambio, permitía diferir estos impuestos y dejar que el capital completo siguiera creciendo. Mi recomendación era simple: tratar cada centavo en costos como dinero perdido para siempre. Buscar las opciones de menor costo disponibles. Minimizar las transacciones innecesarias. Entender exactamente cuánto se pagaba por cada servicio financiero utilizado. Los que adoptaban esta mentalidad de frugalidad con los costos terminaban con significativamente más dinero que quienes los ignoraban. No era emocionante ni glamoroso, pero funcionaba. Cuarto error: dejarse llevar por las emociones del mercado. El mercado era una máquina de generar emociones intensas. Miedo cuando caía, euforia cuando subía, pánico durante las crisis, codicia durante los booms. Estas emociones eran naturales, pero seguirlas era financieramente suicida. Los principiantes típicamente hacían exactamente lo contrario de lo que debían hacer. Compraban cuando el mercado estaba alto porque el optimismo era contagioso y tenían miedo de quedarse afuera. Vendían cuando el mercado estaba bajo porque el pesimismo era igualmente contagioso y tenían miedo de perder más. Comprar alto y vender bajo era la receta perfecta para destruir riqueza, y sin embargo, era exactamente lo que las emociones dictaban hacer. Desarrollé el concepto del señor mercado precisamente para ayudar a mis estudiantes a manejar este problema. Les pedía que imaginaran al mercado como un socio de negocios emocionalmente inestable que todos los días ofrecía comprar o vender a diferentes precios. Algunos días el señor mercado estaba eufórico y ofrecía precios ridículamente altos. Otros días estaba deprimido y ofrecía precios absurdamente bajos. La clave era entender que no había obligación de hacer negocios con él. Podían simplemente ignorarlo cuando sus ofertas no tenían sentido. Esta metáfora ayudaba a separar las emociones del análisis racional. El precio que el mercado ofrecía hoy no decía nada sobre el valor real de una inversión.
solo reflejaba el estado emocional colectivo de millones de participantes. Los inversores exitosos aprendían a actuar en contra de sus emociones. Compraban cuando tenían miedo y todos vendían. Vendían o se mantenían cautelosos cuando se sentían eufóricos y todos compraban. Esto era extraordinariamente difícil, pero absolutamente necesario. Si este contenido les está ayudando a evitar errores costosos, tómense un segundo para suscribirse y activar la campana. Cada video que publicamos puede ahorrarles años de aprendizaje doloroso. Continuemos con el quinto error. Quinto error: no diversificar adecuadamente. La falta de diversificación era un error de principiante clásico que podía tener consecuencias catastróficas. Algunos principiantes ponían todo su dinero en una sola acción que les gustaba. Otros concentraban sus inversiones en un solo sector que consideraban prometedor. Algunos invertían solo en empresas de su propio país, ignorando oportunidades globales. Esta concentración excesiva significaba que un solo evento negativo podía devastar todo el portafolio. Una empresa podía quebrar, un sector podía colapsar, una economía nacional podía entrar en crisis prolongada. Sin diversificación, cualquiera de estos eventos era potencialmente catastrófico. También existía el error opuesto: la diversificación excesiva. Algunos principiantes, temerosos de cualquier riesgo, distribuían su dinero en cientos de posiciones diminutas. Esto eliminaba la posibilidad de obtener buenos rendimientos y hacía imposible conocer adecuadamente cada inversión. El punto óptimo estaba en el medio. Recomendaba tener entre 10 y 30 posiciones diferentes, distribuidas entre varios sectores y tipos de activos. Esta diversificación proporcionaba protección adecuada contra desastres individuales sin sacrificar la posibilidad de resultados superiores. También era crucial diversificar entre tipos de activos, no solo acciones de diferentes empresas, sino también bonos de alta calidad. La combinación de acciones y bonos suavizaba las fluctuaciones del portafolio y hacía más fácil mantener el rumbo durante las crisis. Sexto error: seguir consejos sin verificar. Los principiantes eran especialmente vulnerables a los consejos de otros, ya fueran amigos, familiares, medios de comunicación o supuestos expertos. El problema era que la mayoría de los consejos eran malos. Los amigos y familiares típicamente no sabían más que el principiante mismo. Los medios de comunicación buscaban audiencia, no resultados de inversión. Muchos supuestos expertos tenían conflictos de interés o historiales mediocres que ocultaban cuidadosamente. Vi a incontables principiantes comprar acciones porque su cuñado les dijo que eran una oportunidad segura, o vender todo porque un experto en televisión predijo un crash inminente, o seguir estrategias complejas recomendadas por vendedores de productos financieros con incentivos ocultos. La regla que enseñaba era simple: nunca actuar basándose en un consejo sin hacer tu propia investigación. Si alguien recomendaba una inversión, la pregunta no era si confiar en esa persona, era si los hechos respaldaban la recomendación independientemente de quién la hiciera. Esto requería desarrollar capacidad de análisis propio, no necesariamente sofisticado, pero sí suficiente para evaluar críticamente cualquier recomendación. Quienes dependían enteramente de otros para tomar decisiones estaban a merced de la calidad y honestidad de sus fuentes. También advertía específicamente sobre los consejos que venían con urgencia. Si alguien decía que debías actuar inmediatamente o perderías la oportunidad, eso era casi siempre una señal de alarma. Las buenas inversiones rara vez requerían decisiones apresuradas. Séptimo error: abandonar la estrategia durante las dificultades. Este error era particularmente doloroso porque significaba rendirse justo cuando la persistencia habría dado frutos. Todos los enfoques de inversión atravesaban periodos difíciles. Incluso las mejores estrategias tenían años malos. Incluso los inversores más exitosos experimentaban rachas perdedoras. Esto era inevitable y normal.
pero los principiantes frecuentemente interpretaban estos periodos difíciles como evidencia de que su estrategia no funcionaba. Abandonaban el enfoque que habían elegido y buscaban algo diferente. Cuando el nuevo enfoque también tenía dificultades, lo abandonaban igualmente, y así sucesivamente en un ciclo interminable de cambios. El resultado era que nunca cosechaban los beneficios de ninguna estrategia, porque ninguna tenía tiempo de funcionar. Saltaban de un enfoque a otro precisamente en los momentos equivocados, frecuentemente abandonando estrategias justo antes de que comenzaran a dar resultados. La disciplina de mantener el rumbo durante las dificultades era extraordinariamente difícil, pero absolutamente esencial. Requería confianza en los principios subyacentes de la estrategia elegida. Requería expectativas realistas sobre la inevitabilidad de los períodos malos. Requería fortaleza emocional para resistir la tentación de hacer algo diferente. Yo experimenté esto durante los años posteriores al crash de 1929. Mi enfoque de inversión en valor no produjo resultados espectaculares inmediatos. Hubiera sido fácil abandonarlo y probar algo diferente, pero mantuve la disciplina. Seguí comprando empresas sólidas a precios bajos y eventualmente los resultados llegaron. Quienes me imitaron durante esos años difíciles fueron generosamente recompensados en las décadas siguientes. Quienes abandonaron el enfoque buscando algo que funcionara inmediatamente perdieron esa oportunidad. Octavo error: confundir actividad con progreso. Los principiantes frecuentemente sentían que debían estar haciendo algo constantemente, comprando, vendiendo, ajustando, rebalanceando. La inactividad se sentía como negligencia, pero en la inversión, la actividad excesiva era típicamente contraproducente. Cada transacción tenía costos. Cada decisión era una oportunidad de cometer errores. El movimiento constante interrumpía el proceso de crecimiento compuesto. Los inversores más exitosos que conocí eran notablemente inactivos. Tomaban decisiones cuidadosas, las implementaban y luego dejaban que el tiempo hiciera su trabajo. Podían pasar años sin hacer cambios significativos en sus portafolios. Esta paciencia no era pereza, sino disciplina. Entendían que el verdadero progreso venía del crecimiento silencioso de sus inversiones durante décadas, no de la actividad frenética de comprar y vender. Warren Buffett, mi estudiante más famoso, llevó este principio al extremo. Hablaba de su periodo de tenencia favorito como para siempre. Compraba empresas con la intención de mantenerlas indefinidamente, no de venderlas cuando alcanzaran cierto precio. Esta mentalidad de propietario a largo plazo, en lugar de comerciante activo, era radicalmente diferente de lo que la mayoría de los principiantes imaginaban, pero era mucho más efectiva para construir riqueza duradera. Noveno error: no aprender de los propios errores. Este era el error que perpetuaba todos los demás. Sin la capacidad de aprender de los errores, estaban condenados a repetirlos indefinidamente. Muchos principiantes cometían un error, sufrían las consecuencias y luego simplemente seguían adelante sin analizar qué había salido mal. No llevaban registro de sus decisiones, no reflexionaban sobre sus fracasos, no buscaban patrones en sus equivocaciones. El resultado era que cometían los mismos errores una y otra vez. Perdían dinero de la misma manera repetidamente. Años pasaban sin mejora real en su proceso de toma de decisiones. Los inversores que realmente progresaban hacían algo diferente. Trataban cada error como una oportunidad de aprendizaje. Analizaban cuidadosamente qué había salido mal y por qué. Implementaban cambios específicos para evitar errores similares en el futuro. Yo personalmente llevaba un registro detallado de todas mis decisiones de inversión importantes. Incluía no solo qué había comprado o vendido, sino por qué lo había hecho, qué esperaba que sucediera y qué había sucedido realmente. Revisar este registro periódicamente era humillante pero invaluable.
me mostraba patrones en mis errores que no habría notado de otra manera. Me permitía calibrar mi juicio, reconociendo áreas donde mis predicciones eran consistentemente equivocadas. También estudiaba obsesivamente los errores de otros. Cada crisis financiera, cada escándalo corporativo, cada fracaso de inversión famoso era una oportunidad de aprender sin pagar el precio personalmente. La historia financiera estaba llena de lecciones para quien quisiera estudiarla. Ahora quiero hablar sobre el costo real de estos errores. No era solo dinero perdido, era tiempo perdido, años enteros de crecimiento potencial que desaparecían y no podían recuperarse. Alguien que cometía estos errores durante sus 20s y 30s llegaba a sus 40s y 50s sin el capital que debería haber acumulado. Tenía que trabajar más años antes de poder jubilarse. Tenía menos opciones y menos libertad. El costo se extendía a través de décadas, y lo más trágico era que estos errores eran completamente evitables. No requerían inteligencia extraordinaria para prevenirlos. No requerían información privilegiada ni contactos especiales. Solo requerían la humildad de aprender de quienes habían caminado el camino antes. Por eso me dedicaba tan intensamente a la enseñanza. Cada estudiante que evitaba estos errores gracias a mis advertencias era años de sufrimiento financiero prevenido. Cada persona que aplicaba estos principios construía riqueza que de otra manera no habría existido. Déjenme compartir algunas reflexiones finales sobre cómo evitar estos 9 errores. Primero, empiecen ahora. No esperen condiciones perfectas que nunca llegarán. El mejor momento para comenzar fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Segundo, adopten una mentalidad de largo plazo. La riqueza se construye durante décadas, no durante meses. Cada decisión debería evaluarse por su impacto en 20 años, no en 20 días. Tercero, simplifiquen todo lo posible. Eviten la complejidad innecesaria. Los enfoques simples aplicados consistentemente superaban a los enfoques sofisticados aplicados erráticamente. Cuarto, controlen lo que pueden controlar. No podían controlar el mercado, la economía ni las acciones de otros, pero podían controlar sus costos, su diversificación, sus emociones y su disciplina. Quinto, nunca dejen de aprender. El mundo financiero evolucionaba constantemente. Quienes dejaban de aprender quedaban atrás. Quienes mantenían la curiosidad se adaptaban y prosperaban. Estos principios no eran secretos. Estaban disponibles para cualquiera que quisiera aprenderlos. La diferencia entre quienes construían riqueza y quienes no lo hacían rara vez era el acceso a la información. Era la voluntad de actuar según esa información consistentemente durante años. Los 9 errores que compartí hoy me tomaron décadas observar y comprender. Ustedes pueden aprenderlos en minutos y ahorrarse años de dolor. Esa es la ventaja de aprender de la experiencia ajena. Pero el conocimiento sin acción era inútil. Ahora sabían qué errores evitar. La pregunta era si tendrían la disciplina de evitarlos realmente. Esa respuesta solo podían darla ustedes mismos, una decisión a la vez, durante los próximos años y décadas. Si este video les ayudó a ver errores que podrían haber cometido, suscríbanse al canal y compartan con alguien que esté comenzando su camino financiero. Cada error evitado es años de progreso ganado, y eso es exactamente lo que busco con cada video que publicamos. Nos vemos en el próximo video.